Hay libros que entretienen, hay libros que divierten, hay libros que forman, hay libros que informan, pero hay un solo libro que transforma, y es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios nos llega a nosotros a través de la lectura de este libro sagrado o a través de la explicación de él. Explicación a través de la predicación o de la enseñanza de pasajes impresos en la palabra de Dios, en la Biblia. En el tiempo pasado, en el tiempo en el que la iglesia primitiva se inició, la palabra llegó por medio de Jesucristo, quien es la palabra viva y la palabra vivificante, la palabra viviente, la palabra personificada. Y en esta hora quisiera que abrieran por favor sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Y de los versículos 13 al 49, mantenga allí su Biblia abierta. Vamos a ir leyendo porciones de esta palabra de Dios. Lucas 24, del 13 al 49. El pasaje es sencillo. El pasaje nos ilustra y nos enseña 7 cosas que produce la palabra de Cristo en nosotros, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y las encontramos en esta porción bíblica, en este relato bíblico. 2 discípulos de Jesús están caminando de Jerusalén hacia Emaús. Y en un recodo del camino, la palabra nos dice que el Cristo resucitado, Jesús, se acercó a ellos y caminó con ellos. Y la primera enseñanza que encontramos en los versículos 28 y 29 es que la palabra de Cristo abrió el corazón de estos 2 discípulos a la hospitalidad. Llegaron a la aldea a donde iban y él, Cristo, Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. La palabra de Cristo, una de las primeras cosas que hace es abrir nuestra vida y nuestro corazón a la hospitalidad. Es cierto que estos 2 discípulos de Jesús, cuando llegan a Emaús, le invitan a quedarse en su hogar, como ya le habían invitado a quedarse en su corazón. Y ya el Señor era huésped permanente en sus vidas. Era un habitante permanente, un morador continuo de todos los días en sus corazones. Pero también es cierto, a la luz de la palabra, de acuerdo a Mateo 24:12, que nos dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cierto que vivimos en tiempos difíciles. Es cierto que vivimos en tiempos en los cuales nos cuesta abrir las puertas de nuestro hogar a aquellos a quienes no conocemos para que se queden con nosotros. Pero también es cierto, a la luz de Hebreos capítulo 13, versículos 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles. A pesar de la situación difícil que hay en el mundo, la palabra de Dios abre nuestros corazones a la hospitalidad. En primer lugar, a la hospitalidad para permitir que Cristo se quede con nosotros. Estos dos, dice la palabra, le obligaron a quedarse. Y le dijeron, la noche ya se acerca, la oscuridad viene, quédate con nosotros. Y el Señor Jesús, respetuoso de la personalidad humana, no empuja la puerta, no abre la puerta de ningún corazón, no entra en ninguna vida, excepto si la persona le invita a venir. Y estos dos le invitaron, le forzaron a quedarse en su hogar. Amados hermanos, la lectura de la palabra de Dios nos va a llevar a ser hospitalarios en primer lugar con nuestro Señor Jesucristo, a invitarlo a quedarse en nuestro corazón, a no ser un huésped pasajero, temporal, sino a quedarse permanentemente en nuestras vidas. Pero también el Señor nos moverá a demostrar el amor fraternal con aquellos siervos de Dios que alguna vez necesitarán de nuestra hospitalidad. Y tenemos que demostrar también amor cristiano. Y como bendición extra, el escritor a los Hebreos nos dice que alguna vez tendremos en nuestro hogar ángeles sin nosotros ni siquiera saberlo. Pero es por la práctica de la hospitalidad motivada por la palabra de Cristo. En segundo lugar, el versículo 30 nos hace ver que una vez que Jesús aceptó la invitación a quedarse, asume Él la posición de sacerdote en el lugar del dueño de la casa. Jesús toma el control de la casa. Es extraño, pero es una realidad. A quien le correspondía tomar el lugar de sacerdote en el hogar era el padre de familia. Pero el padre de familia en esta ocasión le cede a Jesús el derecho de ser él en esa noche en la mesa el sacerdote. Y Cristo Jesús toma el lugar del sacerdote. Y Cristo Jesús, de acuerdo al versículo 30, dice: y aconteció que estando sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Si ustedes notan, es como si estuviéramos celebrando el culto de comunión. Y el oficiante toma el pan, lo parte, hace la oración de consagración y luego lo reparte a los que están allí. ¿Saben qué, amados hermanos? Así como a Jesús se le concedió, se le cedió el lugar del sacerdote en aquella familia, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, cuando tenemos la palabra de Cristo en nuestras vidas, los demás querrán que nosotros les ministremos. Por eso me gozo, hermanos. Por eso me gozo en compartir con los obreros de altar el ministrar a otros en la oración en favor de salud y en la unción por los enfermos y en apoyarles cuando tienen otras necesidades. Cuando tenemos la palabra, los demás, la gente buscará que les ministremos en oración, en unción para sanidad, en evangelismo, en predicación, en consejería, porque tenemos la palabra. Y si tenemos la palabra, la compartimos a otros, ministrándoles en sus necesidades. Y así como esta familia acepta el ministerio de Jesús, no hay objeción. El Señor tomó el pan, lo partió, lo bendijo y se los da. Así nosotros tomamos la palabra,
Pedimos a Dios la bendición en la palabra y estamos dispuestos a compartirla con otros que la necesitan. En tercer lugar, los versículos 31 y 45 nos enseñan que la palabra de Cristo abrió sus ojos, como abrió también su entendimiento. Versículo 31 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Amados hermanos, por la acción de la palabra, nuestros ojos y nuestro entendimiento son abiertos a muchas enseñanzas, a muchas experiencias, a muchas cosas edificantes en nuestra vida, a muchas situaciones que son nutrientes para nuestro propio corazón. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos en su capítulo 10, versículo 17: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra, el efecto de la palabra es que abre nuestros ojos. Y tal vez cosas que nosotros creíamos que las estábamos haciendo bien, a la luz de la palabra no son adecuadas. Y el Señor nos corrige. Y habrá cosas que nosotros consideramos que estaban fuera de lugar y que no eran bíblicas y que no eran buenas y que no eran positivas. Cuando leemos la palabra nos conduce a la instrucción y a la enseñanza adecuada y nos hace ver qué es la voluntad del Señor. Y entonces estamos dispuestos a hacerlo. Porque la palabra abre nuestro entendimiento como abre nuestros ojos. Si yo pidiera testimonios ahora de cuántos de ustedes aprendieron a leer en la palabra, yo sé que habrían aquí testimonios. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Es hermoso saber, hermanos, que la palabra no solamente abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, pero aún más nos enseña, nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. Porque este es el efecto de la palabra en nosotros. Es alimento espiritual para nuestras vidas. Los versículos 32 y 33 nos enseña que reconocieron ellos que al escuchar la palabra de Cristo, tenían ellos una experiencia particular en sus vidas. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Reconocieron una experiencia particular al oír la palabra por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra o escuchamos la explicación de la palabra por cualquier medio, de forma personal, a través de una grabación o a través de una video, una película, cuando escuchamos la palabra y la palabra llega a nosotros, traspasa nuestro corazón, llega a nuestra vida, hay una experiencia particular porque nos confrontamos con la palabra de Dios. En el caso de estos dos discípulos dicen: nosotros lo que hemos sentido es que ardía nuestro corazón. Algo diferente, algo distinto. Así cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra llega a nosotros y algo distinto sentimos, algo nuevo experimentamos. Es algo que Dios nos da a través de su palabra. Volvieron a Jerusalén de donde
donde no debieron haber salido, donde debieron haberse quedado. Hay experiencias en la vida cristiana de donde no es conveniente salir, sino quedarnos permanentemente, establecernos en esa experiencia espiritual. En este caso, estos discípulos del Señor, una vez que han descubierto que Jesús era el que había caminado con ellos, regresan a Jerusalén, vuelven a aquella experiencia primera que ellos habían tenido y permanecen allá y se quedan allá hasta un nuevo reencuentro con Jesús. Para nosotros, Dios nos salva y nos santifica para que crezcamos en su gracia, en el conocimiento de su palabra. Pero el quedarnos en la experiencia espiritual es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lucas 24:49, la palabra del Señor nos dice que Jesús les había dicho: pero quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hasta que yo cumpla la promesa de mi Padre. Quedaos en Jerusalén. Aquellos regresaron a Jerusalén, tuvieron su experiencia personal y volvieron a donde no debieron haber salido. Se quedaron en Jerusalén. Versículo 34. Comprendieron el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El testimonio de aquellos que encontraron en Jerusalén y el testimonio de ellos en particular ahora se unifica para que juntos puedan decir: tenemos que celebrar. Cristo ha resucitado. Él vive y vivirá para siempre. Es motivo de celebración, es motivo de reconocimiento. Amados hermanos, la resurrección de Jesús valida todos los demás hechos. La resurrección de Jesús es el punto culminante de nuestra redención. Y la resurrección de Jesús cobra vigencia cada día en nuestras vidas, por el hecho de que cuando depositamos fe en Cristo Jesús, el Señor nos resucita espiritualmente hablando. Nos saca de la muerte espiritual y de la muerte de delitos y pecados en el cual estamos y del cual nos levanta con el poder que resucitó a Jesucristo también de aquella tumba que quedó vacía. Cobró vigencia para ellos y comprendieron el mensaje de la resurrección y se dieron cuenta cuán importante era que Cristo ahora era un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo victorioso. Versículo 35. Se unieron a la comunidad de la fe. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ahora están en la comunidad de la fe. Ahora tienen la misma experiencia. Ahora testifican ellos de la resurrección de Jesús y testifican que se le ha aparecido a Simón Pedro. Ahora estos dos también testifican de todo aquello que habían experimentado mientras caminaban con Jesús hacia Emaús. Están en la comunidad de la fe. Este libro sagrado, este libro bendito, nos ha traído a una comunidad de fe, a una comunidad en la cual nos gozamos y compartimos lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros y nos sentimos fortalecidos porque como comunidad hay respaldo, hay apoyo. Y así como nos ministramos unos a otros, oramos unos por otros y nos servimos unos a otros y nos apoyamos unos a otros. Vinieron estos dos a la comunidad de la fe, como el Señor nos ha traído a través de la palabra,
a esta comunidad de fe llamada Iglesia de Jesucristo. Y finalmente, versículos 36 y 41. Recibieron la paz y el gozo del Señor al venir a la comunidad de fe. Vean lo que dice. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo Jesús: ¿tenéis algo de comer? Miren qué porción tan hermosa. La palabra nos trae a la comunidad de la fe, pero en la comunidad de la fe Jesús viene a un reencuentro con nosotros. Nos encontramos con Jesús y Jesús no solamente nos dice paz a tu vida y nos da paz, pero también de saber que es un Cristo victorioso y es un Cristo resucitado, se llena de gozo nuestro corazón. Y recibimos en esta comunidad de la fe, de este encuentro personal con Cristo Jesús, paz y gozo para nuestras vidas. Amados hermanos, además de muchas experiencias, de muchas enseñanzas, además de mucha edificación, de nutrición espiritual, la palabra de Dios nos permite disfrutar de una relación cercana con Jesucristo. Nos permite disfrutar de esta relación íntima con Jesús. Permite que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, te conduzca, te lleve de tal forma a un encuentro personal con Cristo, que el Señor llene tu corazón de paz y de gozo. El Señor lo quiere hacer, solamente si tú se lo permites. Les invito a ponerse de pie y oremos a Dios a esta hora. Oremos al Señor. Y no olviden que el Señor nos ha traído porque el Señor quiere darnos algo especial. Y si el Señor te ha traído, es porque el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu vida, el Señor conoce tu necesidad y el Señor quiere ayudarte. Solo tienes que venir, salir de tu lugar y venir a este altar y en reconocimiento y en reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, arrodillarte y hablar con Él, orar con Él, depositar tu confianza en Él y el Señor hará lo demás. Es tiempo de orar, es tiempo de permitir que el Señor nos dé ese toque del cual hemos cantado. Necesito que me toques otra vez. Ese toque el Señor lo quiere dar si nosotros lo buscamos. Oremos a Dios, oremos al Señor. Solamente espero unos minutos. Si alguien desea buscar al Señor en el altar, siéntase en libertad de venir y orar a Él y dejar que su palabra te conduzca en una forma tal que el Señor haga una obra completa en tu propio corazón. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Amén, amén. Mientras los obreros de altar ayudan, los hermanos que están aquí, a las personas que están aquí, y nos apoyamos, orando los unos por los otros, conduciéndonos a Jesucristo y apoyándonos en nuestras necesidades, oremos juntos, hermanos. Señor, te damos gracias por la presencia de Jesucristo esta mañana aquí, porque su presencia es tan real, es tan veraz, que podemos decirle a Él lo que nuestro corazón siente
los que nuestro corazón tiene. Y podemos de esa manera recibir la respuesta adecuada a nuestra necesidad. Quienes están en este altar, Señor, oran con fe, pidiéndote según su necesidad. Y Padre, yo te alabo, yo te glorifico, porque tú, Señor, tienes la respuesta adecuada a su necesidad, a su problema, a su situación personal. Tal vez es situación espiritual, tal vez hay necesidad de perdón de pecados, tal vez hay necesidad de corrección de parte tuya. Señor, en esta mañana queremos que tú hagas tu obra completa en cada vida y en cada corazón. Gracias, Señor, porque al caminar con nosotros en el diario vivir tenemos experiencias nuevas. Arde nuestros corazones, Señor, con tu presencia y nos das respuestas adecuadas a nuestras necesidades. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres lleno de amor y eres lleno de poder. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, oh Dios.